¿Qué tal? Video tutorial número 7. Seguimos con el curso. Las hojas de estilo en cascada se llaman así por el modo en el que las reglas heredan propiedades de unas a otras, similar al caudal creciente de una cascada de agua a medida que va cayendo. Pero no solo las reglas se heredan unas de otras, sino que también, algo incluso más importante, es que a medida que la cascada va cayendo en zonas más bajas, se puede sobreescribir lo que se ha hecho antes. Entender cómo funciona este, llamémoslo así, sistema de cascada es la clave para una implementación correcta de CSS. Y para hacerlo en Dreamweaver CS3, la clave está en entender bien el panel, todo el panel, pero especialmente en modo current. En el panel central, como aquí vemos, tiene dos pequeños iconos en la parte superior derecha. Por defecto aparece seleccionado el de la izquierda, pero es el de la derecha el que cuenta con la clave para entender la cascada de reglas que afectan al tag que tengamos en un momento concreto seleccionado. Es más recomendable tener marcado este icono de la derecha y Dreamweaver ya recuerda tu elección la próxima vez que lo abras. Simplemente pulsa en él. Veamos un poco en detalle esto para entenderlo. No estaría nada mal que también lo fueras haciendo tú para poder ir comprobando el resultado según la acción que llevemos a cabo. Empieza por colocar el puntero en cualquier punto dentro del Deep Main Content y observa lo que vemos aquí en el panel en modo current. Esto observa como aquí dentro de propiedades aparece el selector ToCallFish LTHDR main content y como vemos aparece aquí un sumario por selección con determinadas propiedades y aquí como vemos aparecen varias propiedades tachadas que ya indicamos que significa que no aceptan a la selección en concreto. Pero sobre todo fíjate en el selector que aquí nos indica, porque ahora lo que voy a hacer, ya digo, mejor que también lo vayas haciendo tú, vamos a seleccionar el main content, el div completo, pulsando en el selector de tags. Lo tenemos marcado, observa como aquí en propiedades nos sigue indicando el mismo selector que antes, sin embargo ahora aquí en el sumario para la selección aparecen más propiedades que antes y aquí no aparecen las propiedades tachadas como antes. Esto de entrada podría parecer un bug, un fallo, porque resulta que yo tengo aquí, me indica para propiedades esto, y ahora tengo aquí, me sigue indicando el mismo selector, y sin embargo el aspecto es totalmente distinto. Veamos lo que ocurre en el primero de los casos, simplemente teniendo situado el puntero del ratón dentro del párrafo en main content. Observa aquí, como vemos, las propiedades aparecen tachadas. Esto ocurre así porque no afectan directamente al párrafo, que es donde se encuentra el cursor en ese momento. Lo que Dreamweaver nos está diciendo con esto es que podemos editar estos valores que tenemos aquí, pero con eso no vamos a cambiar el aspecto de la selección actual en vista de diseño, que es el párrafo que se encuentra en main content. Así que podemos cambiar las propiedades que aquí aparecen, el border left, margen o padding, pero el aspecto que va a tener el párrafo va a continuar siendo exactamente el mismo, ya que ninguna de estas propiedades le afecta directamente al párrafo. ¿Qué propiedades le afectan al párrafo? Pues las que aparecen aquí en sumario para selección. Pulsando sobre cualquiera de ellas podemos ver cuáles son las propiedades que sí se le están aplicando al párrafo y dónde se encuentran. De ahí la importancia que decíamos de este panel rules, porque aquí nos indica que el párrafo tiene el aspecto que tiene porque recibe propiedades de body, container y main content. Veamos ahora lo que ocurre cuando seleccionamos el deep main content completo, que es lo que tenemos en este momento.
Para empezar, como vemos, las propiedades ya no aparecen tachadas. Estas propiedades sí se le están aplicando directamente a la selección actual, que es el main content, y por lo tanto aparece indicando que sí se le aplican al contenido seleccionado. También están listadas en el sumario para selección, tanto estas como el resto de las propiedades que en cascada influyen sobre esta selección en concreto, que es el deep main content. Mientras que en la primera de las selecciones aquí solo aparecen font, color y alineamiento de texto, porque son las propiedades que sí afectan al aspecto que tiene el párrafo dentro de main content, pero cuyos valores no se encuentran dentro de esta regla, main content, sino que los hereda de otras reglas. Es este panel Rules en el medio el que muestra la cascada completa de todas las reglas de estilo que afectan a la selección actual. Cuando ponemos el puntero sobre cada una de ellas, de nuevo en el vídeo tutorial no se ve porque es uno de esos tips amarillos que aparece, pero Dreamweaver nos muestra la especificidad de la regla mediante el uso de 3 números separados por 3 comas. Vemos aquí en esta captura de pantalla a lo que me refiero, lo que verás si pones el puntero sobre cualquiera de las reglas que aparecen aquí en Rules. La especificidad determina qué regla gana cuando haya un conflicto sobre cuál aplicar dentro de CSS. Cuanto mayor sea el número que aparece aquí, mayor será la precedencia que se le da a una regla particular. De nuevo, esto es algo que puedes ver en el curso, en el par de cursos de CSS que hay en el sitio. En resumen, los selectores ID son los más poderosos, seguidos por las clases, y los selectores type, a los que denomina tag en Dreamweaver, que son los que se encuentran al final de la jerarquía. Ya digo, para más detalles, cualquiera de los cursos de CSS que hay en el sitio de videotutoriales, uno dentro del curso de XHTML, CSS y JavaScript, por ejemplo. Pues el poder real del modo current llega por su habilidad, su capacidad para seleccionar cualquiera de las propiedades listadas en el sumario para la selección o cualquiera de los selectores en el panel Rules, haciendo que inmediatamente muestre la regla de estilo relevante en el panel Propiedades. Por ejemplo, como vemos aquí, seleccionando Font en el panel superior, muestra la regla de estilo Body preparada para editar en el panel inferior, porque es el lugar de donde el párrafo hereda la fuente. Por tanto, vemos de qué modo tan sencillo, tanto en sumario para selección como en reglas, podemos acceder rápidamente a todas las propiedades de todos los selectores que afectan a una parte en concreta del sitio. Puede que en un principio lleve un poco de tiempo habituarse a trabajar con el panel de estilos CSS, tanto en modo current como en modo all. Se trata de un panel complejo y ahí justo está todo su potencial. Una vez que nos hayamos habituado, nos sorprenderemos de todo lo que podemos hacer con él. Y esto sirve para todos, pero especialmente para la gente que está ya muy habituada a trabajar con CSS. El que no vea la potencialidad de este panel es que poco ha trabajado con CSS sin duda. Sigamos trabajando con nuestro diseño y al mismo tiempo practicando con el panel de estilos. En el diseño, tal como lo tenemos ahora, vemos que los bordes del contenedor, esta línea que aparece aquí, demasiado oscura, podemos hacer que resalte y contribuya a un aspecto más equilibrado en el diseño. Vamos, por tanto, a modificar los bordes. Y esa posibilidad que nos da CSS de modificar solo determinados bordes, vamos a modificar el borde, los dos laterales derecho e izquierdo. Para hacerlo, en el selector de tags vamos a seleccionar el div container, que es con el cual queremos trabajar. Como vemos aquí en el panel propiedades, el border se ha configurado como un píxel sólido 0, lo que significa un color sólido negro y todo alrededor del div contenedor.
Vamos a modificarlo y de nuevo vamos a darle características distintas según los lados. Así que para empezar, lo primero que hacemos es borrar este borde, como ya hicimos en otras ocasiones, pulsando por ejemplo en la papelera, eliminamos el borde. Y ahora, pulsando en añadir propiedad, vamos a añadir dos propiedades para el borde izquierdo y derecho. Elegimos primero border left, por ejemplo, y vamos a darle igual un píxel. En cuanto al tamaño, vamos a poner que sea sólido también. Y ahora un color que compagine bien con el resto. En este caso, pues ya cada uno voy a elegir ese. Y ahora, esto incluso ya podemos copiarlo. Y ahora añadir propiedad de nuevo, vamos a border right, aquí lo tenemos y le aplicamos exactamente lo mismo, enter, y con esto ya tenemos dos bordes laterales. Vamos también a cambiar el color de foto que aparece en el body, ese gris oscuro que decíamos antes, también para que compagine mejor con la página. Para ello, recuerda, seleccionamos el tag body, ahora nos encontramos en él, aquí tenemos el color de fondo, el background, y aquí le damos un color distinto. Vamos a elegir este para que se adapte al diseño que estamos desarrollando. Pues, aunque ya podríamos verlo también aquí, simplemente por ejemplo, para ver el aspecto, ocultamos todas las ayudas visuales y observa aquí ahora cómo aparecen estos bordes, que en este color, que creo que quedan bastante mejor que el color negro de antes, y también aquí se ve un poco cómo va a ser el cuerpo. De todas maneras vamos a probarlo en el navegador para ver cómo queda de momento, aunque ya repito una vez más que el aspecto que tiene en modo diseño prácticamente siempre el mismo que va a tener en los navegadores conformes a estándares. Siempre guarda en caso de que no lo hayas hecho y observa aquí ahora cómo se ve el borde que le hemos puesto, el borde izquierdo y derecho, y también ese color de fondo en el body para que compagine mejor con el diseño. Eso desde luego puede modificarse, por ejemplo con un color gris un poco más claro también podría quedar bien, eso según el gusto de cada uno. No es eso a lo que se dedica el curso, vamos. Seguimos mejorando el diseño, que sigue manteniendo la estructura de esas plantillas, pero cada vez el aspecto es más el aspecto que nosotros queremos darle. Vamos a incluir alguna imagen y vamos también a ajustar el tamaño de las fuentes. Vamos a colocar una imagen aquí en el primer párrafo, por ejemplo, situamos el cursor aproximadamente por ahí, donde quieras ponerla. Y posteriormente, pues simplemente incluimos una imagen, en este caso están aquí, dentro de diseño 2, bueno, a ver, justo la que vamos a poner, aunque por el nombre vamos a poner esta aquí. Dale un nombre alternativo. Y de momento ahí nos la coloca. Antiguamente, hace un año o dos, por tanto, en esto de la red, el modo para envolver la imagen con el texto era configurando los valores de el atributo align y el espacio horizontal, el h-space. Esto se podía hacer en el inspector de propiedades, aunque para eso tendríamos que usar dos atributos que en la actualidad están desaprobados, tanto align como h-space. Y además esa forma de trabajar no nos ofrece ni mucho menos la misma flexibilidad de poder configurar los distintos márgenes en torno a la imagen, como sí se puede hacer con CSS. Para hacerlo selecciona la imagen y en el panel de propiedades, vamos a cerrar aquí de momento, aquí en class, en el menú desplegable, observa que en las clases ya creada aparece una llamada float lft y float right. Es lo que quiere decir. Es exactamente lo mismo, si recuerdas, que creamos en anteriores videotutoriales cuando explicamos cómo hacer float con una imagen, pero en este caso ya lo crea el propio Dreamweaver con esta plantilla que hemos creado para que le apliquemos a las imágenes. Ahora, si quieres que flote hacia la derecha, float right, hacia la izquierda, float left. Simplemente eso. Observa como ya aparece con el float.
Observa como en modo current ya aparece la clase, en este caso, el selector que estamos aplicando, y aquí en propiedades, float right y el margen hacia la izquierda 8 píxeles, eso recuerda que también podemos modificarlo, para la separación entre texto y la imagen. Para modificarlo y cambiar a float right, pues simplemente también, como ya habíamos seleccionado, y aquí elegimos float left y ya lo tenemos ahora flotando a la izquierda o a la derecha. Vamos a insertar otra imagen en el segundo párrafo. También de nuevo elige el sitio donde prefieras colocarla. Vamos, por ejemplo, situarla aquí. Y ahora volvemos a hacer el mismo proceso. En este caso es la primera imagen que encontré, este logo que tengo de otro curso. Y simplemente ponemos aquí PowerPoint, por ejemplo. Y de nuevo tenemos ya aquí la imagen y ahora vamos a hacerle que flote. La seleccionamos y la otra la teníamos hacia la derecha, vamos a poner esta hacia la izquierda. Observa como ya aparece aquí flotando. Vamos a seguir afinando. Por ejemplo, el tamaño del texto que aparece en los párrafos. Puede que sea un poco grande de más, a otra gente le parecerá pequeño de más, eso es lo de menos. Simplemente vamos a cambiarlo, vamos a modificarlo y adaptarlo a lo que queramos. Vamos a trabajar con el panel de estilos. De nuevo, pon el cursor aquí, en cualquier sitio dentro del párrafo, en Main Content. Y para enterarnos de la estructura, seleccionamos Fuente en el sumario para selección. Y observa como aquí nos indica que la fuente está definida en la etiqueta Body. Es, por tanto, en Body donde se determina el tipo de fuente que aparece en todo el contenido, en este caso en el Main Content. Aunque ya podemos editar el tamaño de la fuente aquí, pero ten en cuenta, recuerda siempre el modo en el que funciona la cascada. Si lo hacemos así, esto va a afectar a todas las fuentes en todas las partes de la página, ya que en este momento todos los divs de la página heredan la fuente de body. Así que mejor vamos a aprovechar las posibilidades que nos da ese descenso en cascada, utilizar los selectores descendentes, y vamos a crear una nueva regla para aplicarle a los párrafos en el Deep Main Content. Comprueba que tengas el cursor en el párrafo en Main Content para hacerlo tal como queremos. Y pulsamos en el icono de nueva regla CSS. Para empezar, en el selector, observa como de modo inteligente Dreamweaver CS3 ya nos indica el selector que debemos crear para ese sitio en concreto. Observa que pone to cool fish THDR, esa clase CSS de firma CSS. A continuación container, a continuación main content y por último P. Si has seguido hasta aquí todo lo que llevamos viendo, sabrás ya que nos encontramos ante un selector descendente y que sigue toda la cascada descendente según la estructura de nuestro sitio. Vemos aquí cómo termina. Vamos a verlo. Para empezar, aquí tenemos una clase, esa clase, a continuación un div con id container que envuelve a todo el contenido, a continuación el div main content donde tenemos el contenido principal, y a continuación P, que es el selector type o tag como lo denomina Dreamweaver, y en este caso con esto lo que indica es que las propiedades que ahora queremos se le van a aplicar solo a los párrafos que se encuentren dentro de main content. Esto es muy buen ejemplo para verlo de este tipo de selectores descendentes que nos permiten especificar en concreto a qué zona aplicarlo. Con lo que, aunque de entrada esto pueda parecer un auténtico galimatías para el que no esté introducido en temas CSS, claramente aquí lo que nos indica es que la regla que vamos a aplicar a este selector se le aplicará a los párrafos, a todos los párrafos y solo a los párrafos que estén dentro del div
main content, que de momento es lo que queremos. Ya vamos a ver después cómo lo modificaremos, así también veremos cómo podemos modificar un selector ya creado, pero de momento vamos a crearlo tal como aparece aquí, con la sugerencia que nos hace Dreamweaver CS3. Como ya sabemos, la creación de nuevas reglas siempre primero tiene un primer paso, que es definir el selector, que es lo que hacemos, y ahora aquí cuando pulsemos OK, se nos va a abrir la ventana para definir las propiedades, la definición de la regla, las propiedades que se le van a aplicar. Ya comenté en alguna ocasión que para aquellos que están acostumbrados a trabajar escribiendo código CSS, para los que de todos modos creo que está quedando clara la enorme utilidad que tiene este panel. Sin embargo, esta zona de definición de las propiedades para la regla no suele convencerles tanto, ya que están acostumbrados a escribir las propiedades, pues prefieren directamente escribir esas reglas. Cosa que podemos hacer en el panel con Add Property, como ya hicimos en alguna ocasión, y seguiremos haciendo. En esos casos, andarse moviendo buscando por aquí la propiedad, pues a veces cuando ya lo haces más rápido de otro modo, pues no gusta. Pero recuerda que sí que es necesario para crear un nuevo selector totalmente en modo diseño, si no queremos ir a modo código y escribirlo, entonces sí podríamos, pero en modo diseño es necesario utilizar este sistema y ahora aquí definir al menos una propiedad que después si queremos podemos borrar, pero ya tendremos creado el selector como ya explicamos. De todos modos creo que es un detalle menor. Aquí por ejemplo ahora ya en type vamos a escribir, vamos a darle un tamaño, recuerda que podemos escribir 85 y por ciento sin separación, ya de este modo ya lo podríamos hacer, o también, aquí ya vemos el 85%, o también en el menú desplegable. Pero observa ahora el resultado que tenemos en vista diseño. Vemos como ahora el texto en el div main content, todo el texto del div main content aparece con el tamaño que acabamos de indicar. Pero la barra lateral no, la barra lateral sigue manteniendo el tamaño que tenía antes. No creo que haga falta explicar por qué. Ahora los párrafos en main content tienen una regla que sobrescribe a las propiedades font que se encuentran en el tag body, pero en el div sidebar 1 no ocurre eso. Este div sigue heredando las propiedades de body y muestra por tanto el tamaño que allí se indica. ¿Y cómo lo solucionamos? Pues nada, creamos otra clase, creamos una nueva regla y todo solucionado. Y va a funcionar, se puede hacer, pero nos encontramos con el tema que decíamos antes, que al final vamos a tener una cantidad enorme de clases, de reglas, de divs que no son necesarios. Por lo tanto, en este caso, lo que podemos hacer es indicar, en lugar de un tamaño para el main content, otro para sidebar, dar un tamaño para párrafo, para el tag párrafo en general. Y después de tener un tamaño para el párrafo en general, si para una parte en concreto, como por ejemplo puede ser para el footer, quisiéramos un distinto tamaño o tipo de letra, entonces sí creamos una regla específica, justo igual que hicimos ahora para el main content. Pero es más interesante de entrada tener una regla genérica para los párrafos con un tamaño de fuente. Ya lo podíamos haber hecho antes, pero como quería practicar con determinadas cosas, primero para hablar de esos operadores, de esos selectores descendentes y también para poder ver ahora cómo podemos modificar un selector ya creado, que es lo que vamos a hacer ahora con el selector que creamos hace un momento. Así que vamos a seleccionar ese selector, pasamos a modo All y lo buscamos, aquí lo tenemos, el que acabamos de crear, con el nombre que indicamos. Pues ahora con el seleccionado, dando otro clic suave, ya en teoría ya tienes que tenerlo ahora, como ves aquí, para editar. En caso de que no vaya así, simplemente también puedes botón derecho y aquí en el menú editar selector. De cualquiera de los modos podemos cambiarle el nombre al selector y recuerda que en este caso cambiamos también la selección. ¿Qué vamos a poner? Pues simplemente P. Recuerda que en este caso lo convertimos en un selector type o tag, tal como le llama, que se le va a aplicar por tanto a todos los tags, las etiquetas, párrafo, P. Observa como inmediatamente cuando lo cambiamos, ahora sí, ya aparece aquí con el mismo tamaño y también en el footer, porque ahora siempre que sean párrafos, siempre que tengamos el contenido en un párrafo, va a aparecer con este tamaño
que ahora estamos viendo. Vamos ahora a personalizar un poco el pie del diseño. Observa como en este caso, si vamos a el modo All, ya existe un selector descendente para el párrafo del pie creado por el propio Dreamweaver CS3 en esta plantilla. Observa como aquí tenemos esa regla CSS, firma CSS, footer y para aplicar al tag P. Por tanto, estas reglas se le aplican a los párrafos que estén en el div pie. Como vemos, tiene definido un margen de 0 y un padding de 10 en la parte superior. Eso podemos dejarlo. Vamos a añadirle, por ejemplo, vamos a darle un determinado color. Vamos a poner, por ejemplo, este color. Vamos a sobreescribir de nuevo el tamaño de la fuente para que sea un poco más pequeña que lo que tenemos en el resto de los párrafos. Escribimos, por ejemplo, font y elegimos aquí size y vamos a darle, por ejemplo, un tamaño del 65% para que sea algo más pequeño que los otros párrafos. Vamos a modificar también el contenido, por ejemplo, vamos a poner, en fin, lo que queramos. Bueno, mejor. Observa cómo el texto que hemos incluido en el pie no aparece totalmente a la izquierda. Eso, si vemos un poco la estructura, se debe a que aquí, dentro del div footer, como puedes ver, tiene un padding. Vamos a elegir aquí para verlo. Recuerda que son top arriba, este sería a la derecha 10, abajo y 20 a la izquierda. Por lo tanto, tiene aquí un padding de 20 píxeles. Esto, si quisiéramos que apareciera totalmente hacia la izquierda, lo quitamos, pero también, como puedes observar, es un buen sistema, aumentando o reduciendo esta cantidad, de colocar exactamente esto en el lugar donde queramos. Si queremos centrarlo un poco más, simplemente cambiando aquí 20, poniendo por ejemplo 40, observa cómo inmediatamente esto va más hacia el centro, situándolo exactamente en el sitio que queramos. De nuevo puedes guardar y probarlo en el navegador, aunque el aspecto va a ser el mismo que vemos aquí en modo diseño. En los colores recuerda que tienen que aparecer siempre con la almohadilla delante, si no puede que en algunos casos el navegador no lo detecte. Aquí tenemos de momento el diseño, que desde luego que ya ha cambiado un poco desde la plantilla base. Vamos ahora a añadirle una cita, que es un sistema que nos permite también practicar con varias cosas en el panel de estilos CSS. En los viejos tiempos el tag block quote fue sobreutilizado para todo aquello que tenía que ver con darle un sangrado especial a determinados textos. Vamos a usarlo ahora, pero justo para lo que fue ideado, para destacar una cita, un trozo de texto dentro de nuestro diseño y convertirlo así en una parte diferenciada. Para empezar, colocamos el cursor al final del primer párrafo de esta barra lateral y pulsamos Enter. Con ello lo que hacemos es crear un nuevo párrafo. Vamos para empezar aquí a escribir la cita. Voy a utilizar una cita de Nietzsche que siempre me pareció muy interesante. Vamos de nuevo a pulsar Enter. Y aquí vamos a escribir ahora en otro párrafo distinto el autor y la fecha.
Ahora lo primero que vamos a hacer es seleccionar los dos párrafos que acabamos de crear y en el inspector de propiedades pulsamos sobre el icono de sangrado de texto, que con esto lo que vamos a hacer, pulsamos y lo que hemos hecho es rodear los dos párrafos con tags block quote, entre un tag block quote de apertura y cierre, lo cual podemos ver aquí, lo tenemos en modo código simplemente para verlo. Ahora con ese tag ya creado vamos a pulsar por la creación de una nueva regla de estilo CSS en el panel de estilos. Pulsamos y como siempre se nos abre la primera parte donde tenemos que elegir el selector. En tipo de selector elegimos tag y buscamos aquí en la lista block quote, ya que es al tag block quote, perdón, al que queremos aplicárselo. Que se defina en nuestra hoja de estilos, en la que ya tenemos creada. Pulsamos OK y se nos abre la ventana para la definición de las propiedades para esta regla de estilo. Vamos para empezar a configurar aquí alguna, por ejemplo dentro de la categoría Type, podemos dar un tipo de fuente, vamos a poner por ejemplo Courier New, y vamos a ponerle también como color blanco. Y en la categoría background vamos a elegir darle un color, el 9999, este tipo de gris. En este caso sí elegirlo, porque ya veremos después cómo las comillas para la cita las vamos a tomar de una imagen que tiene este fondo. Desde luego se pueden conseguir comillas con todos los colores o simplemente puedes crearla y darle el color que quieras, pues por ejemplo con Photoshop, de modo muy sencillo. Pero de momento para esta práctica vamos a usar una imagen con comillas de este color, por tanto también le damos este color de fondo a la propiedad. Aún tenemos que añadir unas cuantas propiedades más, pero es más sencillo hacerlo desde el panel de estilos CSS, entre otras cosas porque ya vamos viendo exactamente cómo van a aceptar el aspecto que va a tener en la vista la cita en modo diseño. Pulsamos OK, por lo tanto. De momento, aquí podemos ver el aspecto con lo que hemos hecho hasta ahora. Y ahora, este trabajo en muchas ocasiones se trata de eso, ver lo que tenemos, ver qué no nos gusta, cómo queremos cambiarlo y simplemente después saber cómo tener que hacerlo, qué propiedad aplicar en concreto. Por ejemplo, para empezar, vemos aquí que los márgenes que tiene la cita son demasiado grandes. Vamos a empezar por modificar eso. Seleccionamos, primero ponemos el cursor dentro de los párrafos y ahora aquí, en el selector de tags, siempre tan importante, selecciona block quote, con lo cual estamos seguros de tener seleccionada la parte en la cual queremos trabajar. Y con block quote, por lo tanto, seleccionado tanto en modo all como current. Recuerda que propiedades aquí es exactamente igual. Vamos a pulsar en add property y vamos a darle para empezar un margen y vamos a darle por ejemplo 10 píxeles. Y vamos ahora a darle un padding, ya también lo tenemos aquí, de 0. Recuerda que 0 no es necesario poner nada. Con esto vemos ahora como ya se extiende más espacio, que era lo que buscábamos. Observa una de las grandes ventajas que tiene trabajar en el panel de estilos, que estamos viendo los resultados según vamos trabajando. Seguimos y ahora lo que queremos es alejar el texto de los bordes. Está muy pegado al borde. Vamos a ver cómo alejarlo. Para ello de nuevo nos situamos dentro. Bueno, vamos simplemente a crear una nueva propiedad, por lo tanto daría igual de entrada, pulsamos aquí nueva regla CSS. Y ahora sí, lo que nos interesa, vamos a crear una regla de estilo. Aquí ponemos en avanzada y ahora dentro del selector lo que tenemos que hacer es aplicarla al párrafo de block quote. Comprueba que escribas bien block quote. Vamos a poner block quote
P. Es lo que tenemos que hacer, que aparezca también definida en nuestra hoja de estilos. Esto recuerda que es un selector descendente, aunque esté formado por dos tags, son dos, no uno solo, por lo tanto no es un tag sino descendente. Yo creo que se entiende perfectamente. Se le va a aplicar a los párrafos que se encuentren dentro del tag blockquote, que en este caso son los dos que acabamos de crear. Hecho esto, pulsamos sobre OK. En la definición de propiedades, en la categoría Box, vamos a modificar tanto el padding como el margen. De momento desmarca donde pone que sea el mismo para todos y vamos primero en padding poner 10-10-0-10. Esto de nuevo también podríamos hacerlo directamente con Add Property, pero bueno, también se puede hacer aquí de cualquiera de los dos modos. Y en margen, con esto también puedes ir afinando, probando. Vamos a poner 10, 0, 0, 10. Todo esto en píxeles, como vemos. Y nada más. Con esto pulsamos sobre OK y vemos de momento cómo ya hemos conseguido alejar el texto de los bordes, que era lo que queríamos. Ahora, como decía, lo que vamos a hacer es añadirle una imagen en la parte superior izquierda y otra en la parte inferior derecha con las comillas para darle ese aspecto de cita. Seleccionamos Block Quote, de nuevo en el selector de tags para trabajar donde queremos trabajar y pulsamos sobre Añadir propiedad, Add Property, y vamos a empezar poniendo Background Image, buscamos aquí imagen para el fondo y ahora la buscamos en la carpeta, ya van junto con la carpeta en las imágenes, y en este caso aquí tenemos para la parte superior y aquí otra que usaremos después para la parte inferior. De momento Top Quote GIF, pulsamos OK y de momento, como vemos, aparece repetida, aparece descompensada. Eso lo vamos a arreglar ahora también, añadiendo las dos mismas propiedades que utilizamos antes con la imagen que pusimos en el fondo, Background Repeat y Background Position. Vamos a añadir propiedad de nuevo, vamos a Background Repeat, No Repeat, y otra más, Background Position, y en este caso donde queremos que esté posicionado, que es Left Top. Lo hacemos y de momento ya vemos cómo se sitúa aquí. Es cierto que encima del texto, esto por tanto ahora hay que afinarlo también. Para solucionarlo vamos a darle a un sangrado al texto, por lo tanto vamos a trabajar con el selector que creamos hace un momento, Blockquote P, que se le aplica a los párrafos de esta cita. Así que con el seleccionado, tanto en modo All o en Current, vamos aquí, pulsamos Add Property y vamos a añadir la propiedad TextIndent. Aquí ya tenemos, para darle al sangrado, y vamos a darle 20 píxeles, por ejemplo. Y al pulsar Enter, observa como ahora sí ya nos queda del modo en el que queríamos que apareciera. De momento CSS no nos permite aplicar dos imágenes de fondo a la misma regla. Habrá que esperar a CSS 3 para poder hacerlo. Así que necesitamos crear una nueva regla para poder incluir otra imagen en la parte inferior que rodee el block quote, la cita. Aquí tenemos creados dos párrafos, así que podemos situarnos en este otro párrafo, en el segundo, y estando situados aquí en este otro párrafo, aquí está, este tag hace referencia, así que pulsamos con el botón derecho y observa como ya aparece remarcado, seleccionado en diseño. Y ahora pulsamos en Kick Tag Editor. Ya hablamos de él, nos permite de modo rápido poder editar una etiqueta. En este caso vamos a darle un ID. Vamos a poner aquí ID. Observa, en fin, se fue, pero lo tenemos de momento. Vamos a volver aquí, Tag Editor, lo tenemos. Y ya tenemos simplemente ahora que escribir entre las comillas el nombre que queremos darle a este atributo. Vamos a poner, por ejemplo, cita attrib, para llamarla de cualquier modo. Y con esto ya tenemos creado un ID específico para este párrafo en concreto. Pulsamos Enter y observa como aquí ahora ya nos aparece
este nuevo tag con el atributo que podemos utilizar. Y ahora vamos a crear una nueva regla que le aplicamos a este selector. Pulsamos sobre nueva regla, aquí ponemos avanzado y le damos justo el nombre que acabamos de ponerle ahora, cita attrib. Pulsamos OK y ahora aquí ya podemos definir las características. Vamos a la categoría background y en background image, de nuevo, esta es la que vamos a poner en la parte inferior, seleccionamos la imagen. En repeat vamos a poner no repeat, prácticamente lo mismo que antes, y en posición vertical vamos a poner bottom y en posición horizontal right, lo mismo que hacíamos antes en position, también lo podemos hacer aquí en la ventana de definición de propiedades para la regla. Como siempre podríamos seguir definiendo alguna otra propiedad también aquí, o como podemos también, simplemente estas ya las tenemos, y ahora podemos seguir añadiendo propiedades aquí. Vamos, por ejemplo, a darle un tamaño de fuente, vamos a poner un font size, y vamos a darle un tamaño del 70%, por ejemplo. Esto ya lo tenemos. Vamos ahora a darle un margen en la parte superior de 0, para acercarlo a la parte inferior, margin top 0, no hace falta poner nada más. Seguimos afinándolo un poco más, vamos a darle un padding bottom de 30 píxeles, por ejemplo. Como siempre, observa cómo ya se va viendo aquí el resultado. Vamos a alinear el texto, ponemos text align a la derecha, right. Siempre observa cómo se va ya viendo. Y por último vamos a darle el sangrado, un text indent de 0. Text indent 0. Esto sobre todo también es importante que ver cómo vamos viendo aquí los resultados, y simplemente podemos ir cambiando un poco los valores si no nos convence, si queremos modificar un poco la localización. Pues ya tenemos en nuestra barra lateral nuestra cita incluida. Aquí con esto es con lo que podemos ya ver este diseño que habíamos empezado con aquel patito feo, pues como se ha mejorado, se ha personalizado en gran medida. Vamos a guardar los dos archivos y lo vemos en el navegador. Aquí lo vemos. De todos modos, en posteriores videotutoriales en los que vamos a empezar a trabajar más en detalle con los widgets, por ejemplo, crearemos un menú CSS utilizando el widget que permite crear ese tipo de menús, y también vamos a tener que seguir trabajando con el panel de estilos, porque ese widget hay que personalizarlo. Es muy sencillo de poner, pero lo interesante después es readaptarlo, personalizarlo, para que se adapte totalmente a nuestra página, y para eso de nuevo tendremos que utilizar el panel de estilos, como veremos. Pero de momento creo que queda claro lo que buscábamos con esto, la potencialidad del uso de estas plantillas, de estos diseños preconstruidos. Pues con esto terminamos con esta primera aproximación al trabajo con el panel de estilos CSS. Este par de videotutoriales últimos puede que te hayan parecido relativamente fáciles o una auténtica pesadilla. Si te encuentras dentro del segundo grupo, lo mejor es no desanimarse y perseverar. Aprender a trabajar con las hojas de estilo siempre lleva su tiempo, y en un principio son muchas cosas nuevas, puede parecer complicado. Si te encuentras con dificultades para crear tus propias hojas de estilo CSS, un buen sistema es analizar en Dreamweaver cualquiera de los miles de proyectos que puedes encontrar por la red. Usa este panel de estilos CSS para estudiar el diseño, para cambiar o borrar partes individuales, como estuvimos haciendo ahora, pero sobre esos diseños, y vete observando, como podemos ver en modo diseño, los efectos que tiene todos los cambios que vayas realizando. Selecciona diferentes partes de la página y analiza la cascada de estilos, cómo está configurada. Ese es el modo de ir cogiendo soltura y entendiendo el trabajo en CSS.
Dominar totalmente este panel de estilos CSS toma su tiempo y requiere paciencia, pero las posibilidades que nos da este panel de estilos combinado con el sistema muy mejorado de renderización de muestra en pantalla modo diseño en jQuery CS3, como lo hemos estado viendo ahora, va a hacer que esto acabe siendo realmente de mucha ayuda para todos. Recuerda que el modo current siempre nos muestra la cascada que está afectando al punto de inserción actual o a la selección que tengamos hecha en un momento concreto. Usa el selector de tags para seleccionar elementos específicos de nuestro diseño, y una vez que lo tengas seleccionado, usa los paneles de sumario para la selección o el de reglas para cambiar rápidamente a las reglas CSS que quieras inspeccionar en un momento concreto de modo muy rápido. Pues ahora sí, ya nada más. En los siguientes videotutoriales seguiremos haciendo prácticas con el panel de estilos. Como decía hace un momento, va a ser constante a partir de ahora en el curso. En los próximos videotutoriales empezaremos a profundizar con los widgets y también a personalizarlos. Espero que sea muy pronto. Nada más, os hablo Jesús Conde. Nos vemos.